Sabéis que este centro, nuestro centro Idealia, acoge una, para nosotros, gran iniciativa, que es nuestra Escuela de Filosofía, Nueva Acrópolis, que pertenece a una organización internacional de filosofía, cultura y voluntariado, y que además puede que sea una institución un poquito en desuso en nuestras sociedades actuales. Porque cuando hablamos de escuela de filosofía no estamos exactamente hablando de una academia donde se estudia filosofía teóricamente, ni donde se estudia una asignatura o una carrera de filosofía, sino que es un poco una escuela de filosofía como hubo en todos los lugares y en todas las épocas, porque esto es una cosa interesante. Todos los lugares del mundo tuvieron escuelas de filosofía para ayudar a aprender a vivir. Bueno, esta es un poco la idea de nuestra escuela de filosofía. Y como escuela de filosofía traemos hoy un tema, es una mala noticia, lo siento, es un tema nada original, es un tema nada novedoso, tan poco novedoso que llevamos miles de años preguntándonos por este mismo tema, el karma. ¿Qué pasa con el karma? ¿Qué es el karma? ¿Cómo nos afecta? Es una palabra que todos hemos escuchado y que todos hemos utilizado en algún momento, ¿no? Hoy mismo yo me estaba cortando el pelo y mi peluquera decía, es mi karma. Y yo pensaba, sí, es tu karma, pero ¿qué significa eso para ti? ¿Significa lo mismo que para mí? Entonces yo diría que la primera pregunta obligada a nuestros 3 kármicos ponentes es, ¿por qué exactamente vamos a hablar del karma? ¿Qué nos interesa a nosotros del karma? ¿Empiezas tú, Jesús? Comienzo ya. Es una buena pregunta. Porque si abordamos un tema, es bueno saber por qué. ¿Por qué nos interesa este tema? Y por qué lo hemos abordado. O vamos a tratar de abordarlo, aunque esto va a ser más un esbozo que agotar este tema, que lo elegimos precisamente por su popularización. Resulta que cuando hay ideas que se popularizan mucho, pierden su sentido y la profundidad. Y creo que uno de los elementos que ahora se populariza mucho, fíjate, si atrás tu peluquera, ¿no? O peluquero lo utiliza, el tema del karma, a veces se utiliza como un sentido fatalista u oportunista, ¿no? Cuando no de mala suerte. Y ese es uno de los grandes problemas, porque estamos hablando de una idea que nos viene de Oriente, que ha sido tratado ampliamente por la filosofía de todos los tiempos, pero que es bastante más profunda, muy amplia, y que además está conectada con otras ideas filosóficas. Por lo tanto, no se puede hablar a la ligera del karma, sino que tenemos que saber encuadrarla, enmarcarla, y como decía, creo que lo que podamos hablar nosotros hoy en unos minutos va a ser, si acaso, un esbozo de este tema. Pero aún así nos vamos a atrever a ver qué podemos ir compartiendo, y también ojalá que surja un diálogo interesante sobre el karma. Para comenzar, cuando hablamos del karma, creo que tenemos que tener claro que estamos hablando de una ley universal. Cuando se nos plantea, cuando empezamos a leer cosas del karma, en realidad lo que nos habla es de una ley universal que afecta a todo lo que existe. Y cuando hablamos de todo lo que existe, todo, el cosmos, el universo. Y aquí nos enfrentamos ante el primer elemento. La filosofía tradicional no consideraba la naturaleza como un elemento inerte, sino consideraba la naturaleza como un gran ser vivo, o como dirían los griegos, como un macrobios. Y el ser humano y otras cosas más chiquititas eran un microbios, eran un pequeño ser vivo, y eran un pequeño orden también. Por lo tanto, el karma afectaba a todo lo que existía. Como esa ley universal, que después tenemos que entender con otra idea que creo que vamos a tratar en esta mesa redonda, lo interesante es que también cuando lo traemos al ser humano, no solamente afecta a las circunstancias, sino que afectaba en múltiples elementos del ser humano, de lo físico, lo vital, lo psicológico, lo mental y lo espiritual. Por lo tanto, como decía, o como empezamos a apuntar,
tenemos que verla desde esa integridad y cómo al hombre le afecta en muchos aspectos. Su traducción del karma, o la traducción que hacemos del karma, porque es una palabra sánscrita, son distintas. Tenemos como la ley de causa y efecto, también hablan de las causaciones éticas, también como la ley de retribución. Y yo me voy a parar y va a ser un primer apunte sobre el tema este de las causaciones éticas, porque en realidad el karma, cuando también empezamos a leer algo de eso, también está ligado a lo que llaman los nidanas, que son la cadena de causaciones. El karma sería el 11º nidana. Veis que esto es bastante más largo y bastante más profundo. Cuando empezamos a hablar de las causaciones, precisamente en la popularización del karma solamente nos ocupamos de los efectos. Incluso lo que hacemos es un juicio, creo que superficial a veces, sobre los efectos. Me gusta, no me gusta, me conviene, no me conviene. Y sin embargo no nos preguntamos sobre las causas de todo eso. Y a veces sí, en realidad también hay una causa que afecta a un elemento moral. Por lo tanto, creo que por eso me interesa tanto. La idea del karma también nos ayuda a reflexionar y a que entendamos la vida desde un punto de vista un poco más trascendente, no tan chato. Nos empieza a dar un sentido un poco más de la trascendencia de la vida, de la trascendencia de nuestras decisiones, que son causas, y también de cómo nos conducimos por la vida. Porque efectivamente, si empezamos a entender esa ley de causa y efecto en esa profundidad, también vamos a ver que en realidad somos los arquitectos de nuestra vida, que no podemos culpar tanto a las circunstancias, sino que en realidad nosotros construimos nuestra vida y las circunstancias con las que encontramos son el fruto de todo lo que hemos hecho en nuestro devenir por el tiempo. Así que es un primer apunte, un primer acercamiento para que entendamos el por qué es algo tan interesante, tan vital y también tan trascendente para nosotros. Bueno, ahora con lo que has dicho, la pregunta sería: ¿cómo nos va a interesarnos el karma? Carmen, Jesús ha hablado de una ley, una serie de causas y efectos, un principio moral. ¿Podrías definir un poco cómo se entendería la idea de karma filosóficamente? Sí, el karma es un concepto, como él decía, muy amplio, muy profundo, y como él también ha dicho, que es una ley que afecta a todo lo que existe. En principio, esta ley no es, está en la física. La tercera ley de Newton responde a la causa es decir, a la ley de causa y efecto. Entonces, si está en la naturaleza, obviamente está en el comportamiento del ser humano, ¿no? El hombre no se sale de esas leyes de la vida, le afectan esas leyes de la vida. Entonces, yo creo que la primera conclusión que podemos sacar de que todo tiene una causa es que en realidad nada de lo que existe está sujeto a la casualidad, sino que responde a una causa real. Nada es por azar, nada digamos que aparece o desaparece porque sí. Y yo creo que eso ya, incluso como seres humanos, nos da una tranquilidad a la hora de abordar nuestra vida, de saber que lo que nos ocurre y lo que podamos hacer nos puede llevar a algún lugar y lo que nos ocurre tiene un sentido, tiene un porqué. Es decir, todo tiene una causa. Aunque no la podamos ver, no la podamos descubrir, pero todo tiene una causa. Pero, como decía Jesús, esto está enmarcado desde otras leyes más profundas. Porque si yo al actuar genero una causa que a su vez va a producir un efecto respecto a qué lo produce, no puede ser respecto a nada. Es decir, algo debe haber en la naturaleza, algo debe haber en la vida, en las leyes de la vida o en los principios de la vida, que hace que yo al actuar pueda responder
o pueda generar unas causas de acuerdo a unos principios o, digamos, transgrediendo esos principios. Y ahí es donde podemos enmarcar la ley del Dharma. Él decía antes, para los orientales y muchas filosofías, como decía, muchas corrientes filosóficas, el universo que nos rodea es un gran ser vivo. Es un macrobios, como él decía, o un macrocosmos. Y ese universo que contiene las múltiples vidas, en el que se desarrollan las múltiples vidas, es ordenado, es inteligente. Creo que eso lo vemos, ¿no? Si hay, cuando vemos cómo se mueven los planetas, de qué forma las galaxias toman una determinada manera de crearse, generarse en el universo, las estrellas, incluso nuestro cuerpo, decimos, qué barbaridad, qué inteligente de todo lo que existe. Es decir, vemos que la vida responde a un principio inteligente, pero además tiene un sentido de finalidad. Tal vez a nosotros eso nos resulte difícil, porque claro, las concepciones de nuestra aparente, porque tampoco es real, de la ciencia, es que todo esto se generó por una suma de casualidades. Toda la vida es una suma de casualidades y no tiene una finalidad la vida en el universo. Sin embargo, ellos sí piensan que hay una finalidad en el universo, y toda esa finalidad responde a esta ley que es el sentido de la vida, o ese sendero de la evolución. Y eso es lo que llamaban ellos Dharma. Pero como en este universo hay distintas formas de vida, desde un átomo hasta una estrella, un ser humano hasta un árbol, un bosque, ellos decían que existía determinadas especializaciones para esa búsqueda de ese sentido, esa transitar ese sendero para cada uno de los seres que conforman el universo. Que estamos ligados, que no quiere decir que el destino, ese sendero de la humanidad esté desligado del sendero, no sé, de los vegetales o de los animales. De hecho, vemos cómo influimos en ellos, ¿no? Lo estamos viendo. Entonces, podremos decir que toda nuestra vida tiene una finalidad. Todo, no solo la nuestra, sino la vida, cualquier forma de vida tiene una finalidad, va hacia un lugar, persigue un fin. La idea sería descubrir el fin. Entonces, ¿dónde marcamos el karma? Hay un ejemplo que todos, muchos conocéis, es ese sendero que es el Dharma, que es muy amplio y donde vamos transitando a través de él, y que tiene esas paredes elásticas. Ese ejemplo lo hemos puesto en muchas ocasiones. Nos permite tener la libertad de nosotros elegir de qué forma transitamos el sendero. Pero claro, a la hora de transitarlo, si nuestras acciones se ajustan a esa corriente de la vida, a esa finalidad de la vida, pues obviamente tendremos eso que llamamos karma positivo, que no es real, es decir, vamos en la línea de lo que responde la ley. Y cuando de alguna manera transgredimos o vamos en contra de esos principios de la vida, pues surge lo que vulgarmente llamamos karma negativo. Pero no es un karma negativo, lo único que hace ese karma es educarnos, darnos la posibilidad de conocer, o es formativo en el sentido moral que decía Jesús, conocer, porque ¿cuál es el sentido o la línea por la que tiene que discurrir? En este caso la vida de un ser humano con mayúsculas. Un ser humano no puede ser un animal, no puede comportarse como una piedra estática, aunque a veces tomemos esa postura, aunque a veces nos comportemos como animales, pero no corresponde al ser humano. Y todas esas reacciones, todo eso que se sale de lo que significa ser un ser humano, pues tiene su reacción, produce unos efectos. Y esos efectos a veces son muy evidentes, porque si yo le doy un golpe a la pared fuerte, me voy a hacer daño. La pared me devuelve con su fuerza, como es una fuerza de acción y reacción, puede hasta que me luxe la mano. O si no sé, un ejemplo muy tonto, si me levanto tarde, voy a llegar tarde al trabajo, ¿no? Hay unos efectos, unas causas inmediatas que producen un efecto inmediato. ¿Y por qué? Porque hay distintos tipos de karma. A veces vemos los efectos, pero a veces no vemos los efectos. ¿Por qué? Porque
para ellos también esa entidad que es el ser humano es trascendente y tiene múltiples experiencias a través de las cuales va aprendiendo. Y el karma es el que le educa a encontrar esa íntima esencia que representa al ser humano. Por eso es moral y ético. Entonces, ellos hablaban de que había un karma que pertenece a esa entidad y que a veces repercute sobre algunas vidas, que es, por ejemplo, el encontrarnos con el haber nacido en una familia más o menos, o en unas condiciones más o menos adecuadas o cómodas, o beneficiosas o no beneficiosas para nosotros, aunque no entendamos las causas, están en nuestro karma. O vivir una pandemia como la que estamos viviendo, porque ellos hablaban de un karma colectivo, porque la acción de todo ser humano repercute sobre el conjunto. Y esto es mucho más amplio. Es decir, ¿qué podemos sacar de esto? El karma lo que nos ayuda es a comprender cuáles son las líneas profundas que deben regir nuestra vivencia como ser humano. ¿A qué responde mi esencia como ser humano? Cuando nos produce dolor, que es lo más fácil, nos podemos preguntar ¿cuál es la causa de esto? Si no la vemos porque excede a la dimensión de esta vida, podemos sí preguntarnos esto que me presenta la vida, ¿qué me lleva a aprender? ¿Sobre qué tengo que profundizar? ¿Qué tengo que cambiar dentro de mí? Y probablemente entendamos que el karma no es ni bueno ni malo, nos ayuda a encontrar nuestro propio sentido de la vida, nuestro propio dharma. Por ahí quería seguir justamente. Tú has dicho un par de veces, has hablado del karma positivo, el karma bueno o malo. Como lo entendemos, claro. Como lo entendemos, efectivamente. Pero en general, salvo que yo esté equivocado, en general hay como una percepción del karma como castigo, casi como el castigo de algo en que hemos errado y es una especie de pecado, ¿no? Una cierta asociación del karma con algo totalmente negativo. María Dolores, ¿por qué? ¿Qué es eso de karma positivo o negativo? ¿Por qué lo percibimos así? Bueno, como he dicho Jesús y Carmen, la idea del karma es tan grande y está tan mal interpretada que generalmente es verdad que hay una tendencia a interpretar el karma como algo doloroso, como si fuera un castigo por nuestros errores. Pero en realidad el karma ni castiga ni premia ni recompensa. El karma es simplemente la ley universal de causa y efecto y actúa. Yo creo que tendríamos que olvidarnos de ese concepto de castigo, que creo que es más religioso, no es filosófico, es muy religioso. Porque en realidad el castigo, ¿quién nos castiga? ¿De dónde viene? Nosotros no sabemos nada de eso y además a veces ni siquiera comprendemos por qué nos ocurren las cosas, es decir, no sabemos cuál es la causa de eso. Creo que la cuestión está en buscar las causas que hemos ido sembrando a lo largo de nuestras acciones, con nuestras acciones a lo largo de nuestra vida o de nuestras vidas, con lo que hacemos. Y cuando digo acciones, cuando hablo de acciones, no me estoy refiriendo a aquello que hacemos y que se ve, me estoy refiriendo también a lo que sentimos y a lo que pensamos. ¿Qué nos permitimos sentir? ¿Qué nos permitimos pensar? Porque eso genera un efecto. Pero es que además hay algo que me parece muy interesante y es la intención que ponemos en las acciones que hacemos, en lo que hacemos. Porque podemos hacer algo que aparentemente sea bueno, sea justo, pero sin embargo detrás de eso puede haber una acción egoísta. Queremos sacar un beneficio y después nos sorprendemos porque el karma nos trae unos efectos que no nos gustan y decimos, pero si hice algo bueno, aparentemente sí, pero tenemos que profundizar en eso. ¿Cómo son nuestras acciones? Porque a veces es verdad que actuamos consciente y éticamente, que me parece fundamental el punto que ha puesto Jesús, y éticamente, y lo que hacemos es bueno,
Y entonces las reacciones kármicas, la respuesta kármica será de la misma naturaleza que nuestras acciones. Y a eso nosotros decimos, uff, qué karma más positivo, ¿tiene fulanico un karma positivo? Preguntémonos o miremos cómo ha actuado. Otras veces actuamos sin ninguna conciencia, actuamos sin justicia, sin pensar si a los demás les puede doler, si es bueno para los demás y para nosotros mismos. Impulsivamente. Y entonces nos sorprendemos con las reacciones que la vida tiene, con las consecuencias que nos presentan, ¿no? Y decimos, madre mía, es que la vida, qué karma más negativo que tengo. Pero bueno, ¿tú te has fijado en cómo actúa? Bueno, pues hay todavía algo peor. Y es que a veces la vida nos presenta circunstancias y nosotros nos negamos a actuar. No queremos afrontar las circunstancias, no queremos resolver, no queremos complicarnos. Entonces dejamos que las cosas vayan pasando, a ver si el tiempo las arregla. Pero eso, dejar pasar las cosas, la no acción, la inacción, también tiene consecuencias kármicas, porque lo que hace es ir encadenando consecuencias o efectos que se van ampliando y se van haciendo tan grandes que después tenemos muchísimos problemas para resolverlo. Y cuando la bola ya es tan grande que no sabemos por dónde meterle mano, entonces decimos, es que la vida es muy injusta y yo no me merezco esto. Pero has actuado, has hecho algo. Es que el karma en realidad no nos da ni regalos ni maldiciones. O sea, nadie, no es algo, es una ley. No es el que decide nada, ¿no? Entonces las situaciones que nos presenta la vida las hemos generado nosotros, pero es que además hay algo muy interesante. No solo la vida nos presenta las situaciones que hemos generado, sino que además nos presenta las situaciones que necesitamos vivir, porque si lo hacemos bien, se producen los reajustes kármicos necesarios para que nosotros podamos seguir avanzando, podamos seguir creciendo, podamos seguir avanzando con el ritmo de la vida, ¿no? Entonces, esas circunstancias kármicas a veces las necesitamos para poder tomar conciencia, porque nosotros tenemos la posibilidad de cambiar las circunstancias según actuamos y por tanto tenemos la posibilidad de cambiar nuestro karma. Así que siempre que nos preguntemos por qué, siempre nos preguntamos cuando el karma nos duele. ¡Ay! Pues porque nos duele. ¿Y a quién le gusta sentir dolor? A nadie. Porque cuando nos pasa algo bueno, algo bonito, algo que nos hace felices, no nos preguntamos, a veces ni siquiera nos cuestionamos por qué nos pasa eso, no. Pero cuando nos trae algo que ni siquiera hemos imaginado, o que a veces nos trae la vida lo contrario de lo que creemos que nos merecemos, y entonces decimos, un error de la vida, esto es una injusticia kármica. Señores, el karma no elige ni crea nuestro destino. El karma no es ni negativo ni positivo. Yo creo realmente que es la oportunidad que nos da la vida para corregir nuestros errores, porque de alguna manera nos permite cambiar nuestra manera de actuar. Entonces no existe positivo ni negativo. El karma es una ley y depende de nosotros. Como decía la profesora de Elia Steinberg, decía, el karma nos pertenece. Yo creo que el karma nos pertenece. Seguramente decimos positivo o negativo en función de si en ese momento nos gusta o nos apetece, ¿no? O no nos gusta o no nos apetece. Pero no siempre lo que nos gusta es lo que necesitamos. Yo creo que hay algo aquí interesante, y es que hablamos de el karma. Pero los tres habéis referido esta ley del Dharma, este sendero del Dharma, de cómo transitamos ese sendero, ¿no? Y yo me pregunto, ¿por qué entonces, dado que el karma está dentro de ese sendero, que es el Dharma, que es una idea que me parece preciosa, ¿por qué ha trascendido tanto socialmente el karma, ¿no? Como un látigo, el karma? ¿Qué pasa con el Dharma? ¿Dónde se ha quedado el Dharma? ¿Por qué nadie habla de Dharma y todo el mundo habla de karma? Si quieres, te puedo responder yo, pero
me tengo que ir, me voy a poner un poco mitológico, voy a contar un poco. Porque a veces los mitos, y como antes también hemos anunciado, distintas filosofías también se han ocupado de este tema, pero con otros nombres. Y a veces los mitos, que también han rescatado muchos filósofos para desgranar estas ideas tan profundas, nos vamos a encontrar algunas claves. Si nos vamos a Grecia, fijaos que una de las deidades primordiales en este origen del cosmos, ¿sí?, existía una diosa que se llamaba Ananké. Ananké, que era lo inevitable, la necesidad, esposa de Cronos, el tiempo. Y aquí ya tenemos una primera lección magnífica. Es decir, lo necesario, lo que tiene que ocurrir, necesita también del tiempo. Y como hablamos de una ley universal que se expresa también por necesidad, porque tiene una causa, tiene una finalidad en sí misma, muchas veces vemos cómo todo eso en el tiempo también podemos descubrir qué está ocurriendo, porque también está ocurriendo ahora. Pero fijaos qué cosa. Las hijas de Ananké eran las Morias. Las Morias, que eran aquellas, Moria es una palabra griega que quiere decir parte, porción, reparto. Eran las que daban a los seres humanos aquella parte de la necesidad que le correspondía a cada ser vivo. Es decir, tenían una parte que le correspondía a él, le correspondía para su vida desarrollar todo aquello que dentro de este gran macrocosmos había algo que tenías que desarrollar tú. Si empezamos a desgranar todo esto, como decíamos al principio, no podemos dejar de ver la idea del karma sin otra idea, y tenemos que mencionar inexorablemente la idea de la reencarnación o la idea de la transmigración del alma, también tratado en la filosofía clásica. ¿Por qué? Porque en realidad esa parte que nos toca tal vez no sea algo que las Morias nos daban esto es lo que te da. No, era lo que te correspondía, fruto de todo lo que te había acontecido en otras vidas. Eso lo vemos en la filosofía griega, en la filosofía oriental, que se habla de la reencarnación, también como idea filosófica, no como creencia. Este elemento kármico, y por lo tanto dentro del Dharma, que ahora también hablaremos de eso, la vida del ser humano teníamos que verla no solo en el corto plazo, sino como algo mucho más profundo, que era el sentido de la vida. El sentido de la vida o de las vidas, porque se van concatenando unas con otras. Voy a introducir un elemento también interesante, aprovechando lo que decía de la suerte, la no suerte, porque otra deidad también que nos viene del mundo clásico, que es la fortuna. No sé si algunos sabían que esto es una diosa, una diosa que viene con una cornucopia y con un cono lleno ahí el cono de la abundancia, ¿sí?, atribuido a la suerte, ¿sí?, pero en realidad encierra otra cosa mucho más interesante, porque uno de los símbolos de la fortuna, además de la cornucopia, era la rueda de la vida, y así también se le representa en muchas ocasiones. Curiosamente, en la filosofía oriental existe también la rueda del karma, rueda de la vida o samsara, que encierra la misma idea que la dea fortuna, la diosa fortuna, donde en realidad todo lo que nos acontece es ese elemento armónico que da y reparte aquello que necesitamos en ese momento. También fruto de, ¿no?, si vemos, antes Carmen lo introducía, ¿no?, había cosas que vemos en lo inmediato y hay otras cosas que tienen sus consecuencias a largo plazo. Si vemos esa idea de la rueda, efectivamente, elementos que sembramos ahora, después se van a ver más a largo plazo. Incluso la idea filosófica oriental de esta rueda del karma o samsara, también nos decían que en un momento dado se tiene que parar. Pero ¿cuándo se para esa rueda? ¿Cuándo se para la rueda del karma, la rueda de la vida, que también estaba concatenado con la rueda de la reencarnación? Aquí es donde entra el factor del Dharma, o ese gran Dharma, porque claro,
En una de las obras que también nos habla la filosofía hindú, en el Mahabharata, en concreto en el Bhagavad Gita, se introduce una de las ideas creo que más bellas, que también tiene unas consecuencias éticas muy profundas, que es lo que llamaban la recta acción o karma yoga. El karma yoga era uno de los 4 yogas que existían para llegar a ser un perfecto yogi. En esa obra nos anticipan que en realidad la recta acción, o eso que llamaban la recta acción o el karma yoga, el hombre tenía que empezar a actuar en la vida sin esperar la recompensa de la acción. ¿Esto cómo se traga? ¿Cómo se traga? Entonces, ¿cómo puede ser que yo actúe sin esperar una consecuencia? Es que toda acción no tiene una consecuencia, obviamente no la tiene. Pero aquí es donde entra el elemento dármico, y si lo acercamos más al hombre, esa ley que cuando uno lo asume como conducta de vida es lo que llamamos también la ética, que es el dharma acercado a nosotros como seres humanos. Uno actúa por ese dharma o por esa ética, no por obtener un fruto de la acción ética, sino en realidad por un reconocimiento interior de esa ética para nosotros como un elemento conductor de la vida, como un elemento que nos va a ayudar a desarrollar la fuerza que tenemos dentro de nosotros. Curiosamente, ese es el sentido de la virtud, o de la virtud ética. La virtud es la fuerza, o las fuerzas latentes, poderosas, que habitan dentro de cada ser humano y por las cuales debemos actuar de una manera recta o lo más correcta posible, en consecución o siendo consecuentes, íntegros, con ese elemento dármico que conduce a nuestra vida. Por lo tanto, aquí se nos abre un abanico impresionante, porque ya no entendemos el karma de una forma desligada del karma, sino que en realidad son la misma cosa, uno en un aspecto subjetivo y otro en un aspecto más objetivo. Son el mismo elemento. Ahí está la clave, creo que para que no se nos vaya muy por encima, sino aquí donde lo podemos vivir individualmente y también como sociedad, como colectivo, de ver que todos tenemos que tener un consenso de cuál es ese sentido de la vida. Todos tenemos que empezar a ponerle, creo que sí, nombre y apellido a cuáles son los valores éticos que debe conducir a una sociedad, cuáles son los valores dármicos que nos conducen, para que también nuestras acciones vayan en consecuencia con esa causa ética de la que hablábamos al principio y de la que también había hecho referencia. Creo que esa es la gran reflexión que también tenemos que hacer, porque así nada está sujeto a la casualidad, sino que todo está sujeto a la causalidad. Por eso decimos que es tan eminentemente filosófica, y tenemos que ir hilando cada vez más todas estas ideas con ese sentido de la vida, porque en realidad la filosofía tradicional y de todos los tiempos no es simplemente un elemento retórico, no es simplemente una serie de concepciones a veces muy complejas, sino que tienen realmente una profundidad vital mucho más interesante de lo que nosotros podemos llegar a comprender, y que creo que todas estas filosofías nos invitan a todo eso, a que entendamos que, como muy bien apuntaba ahí, existe un karma colectivo y existe un dharma colectivo. Creo que además ahora mismo, en el momento que vivimos, donde ya podemos empezar a pensar como mundo, como humanidad completa, también se nos hace necesario convivir en base a unos principios dármicos o unos principios éticos que sean realmente y netamente humanos con mayúsculas, y que nos ayuden a desarrollar aquellos valores humanos con mayúsculas sin distinción de ningún tipo. Creo que además es un reto actual. Probablemente, si empezamos a comprender ese sentido profundo de la vida, ese sentido profundo también del ser humano,
descubramos muchas cosas que ya nos anticipaban estos grandes sabios de Oriente y Occidente. Y sobre todo que todo está muy abierto, que en realidad no hay elementos cerrados, no hay elementos es decir, la vida no es algo acotado, no, esto es mucho más amplio en riqueza, pero sobre todo en profundidad y en elementos que todavía ni sospechamos que puedan existir. Creo que todavía hay aspectos humanos que son un total misterio. De hecho, creo que la vida es un gran misterio. Pero hasta que no empezamos a interiorizar, profundizar, desgranar esta idea, y sobre todo en lo vital, porque al final karma es una palabra sánscrita, ¿sí? Pero encierra algo mucho más profundo, que es una actitud vital del ser humano. Y ahí creo que es donde tenemos el gran reto. Por eso el dharma, karma, no se puede entender una cosa sin la otra. Iba a hacer una pregunta que creo que has contestado solapadamente en la anterior, que es si el karma está prefijado, porque de alguna manera estáis hablando de un sendero que tenemos que recorrer, ¿no? Digamos con un cierto contexto, pero al mismo tiempo estáis hablando de generar algo, ¿no? Entonces, creo que esta es una pregunta que mucha gente se puede hacer. ¿Karma prefijado o somos libres de hacer lo que queramos? ¿Estamos predestinados o tenemos que ir hacia un sitio sí o también? Esta es la pregunta comprometida. Sí, bueno, ¿hay elementos prefijados en la vida? Yo creo que sí. La respuesta es sí. Obviamente hay leyes que son inmutables de la naturaleza. Hay un elemento preestablecido. Carmen lo señalaba al principio. Hay leyes que por mucho que nosotros nos empeñamos no son inamovibles. Por lo tanto, ya hay un sendero establecido, ya hay algo que nos marca un sentido. Ahora, que tú quieres ir para adelante, que quieres ir para atrás, que quieres ir para los lados, que incluso quieres reventar esas leyes, allá tú. Creo que a veces nos vamos a dar de bruces con esa realidad trascendente, lo queramos o no. Hay a veces que Carmen lo ha ejemplificado muy bien, es decir, hay unas realidades concretas, pero hay otras realidades que a veces se nos escapan, pero que sí son muy notables. ¿Por qué reproducimos determinados estados de ánimo? Parece que algunos son inevitables, cuando uno no se conduce de la manera correcta. Empezamos a pensar cosas raras, o incluso a no pensar, cuando en realidad no alimentamos esa parte del ser humano. Parece que hay consecuencias que son inevitables, y no son elementos predestinados, son las consecuencias lógicas de acciones a veces bastante ilógicas. Entonces, claro, cuando decimos el destino está predestinado, no es cierto. Lo que sí está establecido son las leyes, lo queramos o no. Ahora parece que nosotros estamos descubriendo leyes, ¿no? Pero no es cierto. Nosotros estamos dándole un lenguaje a algo que lleva funcionando desde vete a saber cuándo. Llamémosle como queramos. Pero eso ya estaba, y eso ya tenía un sentido y una finalidad. Incluso nuestra interpretación de las leyes son las correctas, ahí está el gran reto. Pero creo que hay consecuencias que no es que sean inevitables. Lo que es inevitable, creo que lo señalaba muy bien María Dolores, es la acción del ser humano. Acción o inacción, esa es la gran libertad, y por lo tanto las consecuencias desde luego sí van a ser inevitables dentro del marco que estamos hablando, y obviamente de esas consecuencias que son muy naturales si sabemos leer y hacer memoria de esas causas, ¿no? Yo por último, un último apunte. Parece mentira, pero es que ¿qué es la historia sino el karma de nuestro pasado, ¿no? Un karma pasado? ¿Quién nos dice que no podemos aprender de las leyes del karma y del dharma en el pasado? ¿Por qué no lo aplicamos en ese sentido? Y aprendemos todo lo que como humanidad en algunas cosas hemos acertado y en algunas cosas hemos metido la pata bastante profunda.
¿Por qué no lo vemos desde ese prisma? ¿Por qué no entendemos que todo lo que nos pasa ahora es consecuencia de esa historia? Creo que también el karma, como veis, estas ideas nos dan para mucho, para muchísimo. Esta idea de lo que está determinado y en lo que tenemos libre albedrío me parece muy interesante. Carmen, en relación justamente a eso, nosotros hemos puesto un título a la conferencia, ¿no? Yo supongo que todos lo habéis visto. Karma, ¿la vida es justa? Era la pregunta del título. Mira. Y yo creo que a lo mejor todo el mundo quiere ya que nos metamos en el meollo del asunto. Es decir, ¿de verdad creéis si hay algo así como el karma que es justo? Y, un momento, como creo que intuimos por dónde va a ir la respuesta, me gustaría preguntarte también, si es justo, ¿por qué percibimos continuamente injusticia a nuestro alrededor? La verdad es que es difícil aceptar la vida en muchas situaciones. Es decir, si en realidad, como decía Jesús, entendiéramos las dimensiones que implica ese devenir constante de la naturaleza, cómo aquellas causas que hemos generado se pueden plasmar ahora en unos efectos, si todo eso lo tuviéramos claro y presente, entenderíamos, o si pensáramos que la vida realmente tiene un sentido, aceptaríamos lo que ocurre. A veces es difícil aceptar lo que ocurre. María Dolores ha esbozado algo. Normalmente es muy difícil. ¿Qué entendemos por justo? Es muy difícil entender que es justo. Nosotros tenemos un sentido más bien de la justicia, muchas veces no hemos visto, que es lo que me gusta, lo que me apetece, lo que está dentro de mis apreciaciones, lo que me viene bien en este momento, pero realmente busco aprender o comprender si eso que vivo me enseña aquello que era el fiel de la balanza, aquello que responde realmente al principio de lo que soy, a mi esencia. Es muy difícil. Normalmente lo que hacemos es, como decía María Dolores, somos reactivos. O lo negamos, no queremos verlo, o simplemente culpamos a la vida, culpamos a los demás, culpamos. Entonces, yo creo que lo inteligente, y creo que también nos pasa, lo inteligente es preguntarnos, si me encuentro en esta situación, que es fruto de toda esa suma de causas que he generado, aunque no entienda muy bien, aunque no vea muy bien, son los efectos de esas causas. Si me encuentro con esto, ¿qué oportunidad de aprendizaje tengo? De encontrar ese sentido de la justicia, de la vida con mayúsculas. No la justicia del hombre, estamos hablando de otro sentido, ese sentido que tenían los egipcios de Maat, ¿no? Esa justicia que era la que regía todo el universo. Y cuando no se respondía a ella, llegaban las garras de sangre. Y cuando se plasmaba esa justicia y que responde a esa ley del Dharma, pues entonces busquemos aquellas acciones que responden a un sentido de moral o de ética profunda. Eso está más cerca de nosotros. Dentro de esto que me está aconteciendo, ¿qué es lo más moral? ¿Qué tengo que aprender y qué es lo más moral? Decía, es difícil, nosotros lo primero que emitimos es la queja. ¿Por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto a mí? Entonces, tal vez lo que debemos hacer, nos decía Blavatsky, es que aprendamos a mirar esa ley que rige las consecuencias, las acciones y las consecuencias, como algo que no actúa sobre nosotros, no actúa directamente sobre nosotros. Dice, el hombre imagina y crea las causas, no es el karma. El karma lo único que hace es reajustar esas causas para producir los efectos justos. María Dolores decía, aquello que necesito para aprender qué es lo justo.
ponía un ejemplo muy gracioso. Y lo voy a contar porque a veces actuamos así. Ella decía, cuando doblamos, imaginaos que doblamos una rama de un árbol con fuerza, si al volver la rama a su posición nos dislocamos el brazo, ¿le vamos a echar la culpa a la rama? Pues eso es lo que hacemos muchas veces. Si le echamos la culpa a los demás, a las circunstancias, pero no buscamos, no nos planteamos así un poco fuera de lugar la reacción. Entonces tiene esa reacción antes del cielo del golpe. Pero volviendo un poco a la injusticia que nos encontramos, yo ahí entraría también a ese sentido de unidad que tiene la vida. Hablamos de la unidad de la vida del universo, pero la unidad de la vida de la humanidad, la unidad del sentido y finalidad de la vida de la humanidad. La humanidad va hacia un lugar. Entonces, muchas de las injusticias que nos encontramos sociales, decía Jesús, tal vez responden a que no buscamos plasmar ese cómo convivir, cómo es la verdadera relación humana para encontrarnos en la dimensión que debe representar una sociedad justa, equitativa. Bueno, no buscamos eso. En realidad hay grupos que buscan su interés. Creo que es un gran desconocimiento de la vida. El karma es justo, la vida es justa, es impersonal. Nosotros construimos la vida. Ahora, ¿qué puedo hacer? Pues inteligentemente aprender de lo que la vida me ofrece, porque es una oportunidad para reconocer cuál es eso que decíamos, mi dharma y el dharma que tenemos que cumplir los seres humanos, o plasmar los seres humanos juntos. Y a la vez nos da un gran sentido de libertad, pero también de responsabilidad. Decía Jorge Ángel Braga, en todo ser humano es responsable de su destino, y lo que hagamos, lo que hace un ser humano va a repercutir en los demás. Somos responsables y hay que hacerse responsable de la parte que nos toca. Y también eso nos lleva, digamos que a un sentido de búsqueda de dignidad y de fidelidad a lo que representamos. Creo que nos engrandece el reconocer que la vida nos ofrece aquello de lo que tenemos que aprender, individual y colectivo, para podernos hacer artífices de la propia vida del conjunto. Creo que eso es fundamental. Una gran libertad. Hay una palabra que he repetido todo el tiempo, los tres: el sentido de la vida. Jesús cuando hablaba empezaba diciendo que se puede leer mucho sobre el karma, ¿no? Se puede escribir incluso mucho sobre el karma, pero ¿cómo podríamos, María Dolores, aprovechar, cómo podríamos utilizar esta idea del karma para descubrir el sentido de la vida, o para descubrir el sentido de mi vida? Esto también es para nota, Pero yo creo que, vamos a ver, hablar del sentido de la vida para mí es, ¿cómo vamos a decirle a la gente lo que es el sentido de la vida? Para mí es difícil. ¿Cuál es el sentido de la vida? Yo puedo entender un poco cuál es mi sentido como una filósofa, el sentido de mi vida, pero hablar del sentido de la vida así en general, reconozco que a mí me parece muy difícil. No obstante, creo que además eso se le suma un problema enorme, porque ya hemos hablado mucho del Dharma. Jesús y Carmen han explicado muy bien todo lo que es el Dharma, el sendero, las leyes que nos han dado todas las pistas, nos han marcado la autovía que nos puedan llevar a encontrar un sentido de la vida, pero nos han matado la idea trascendente del ser humano y de la vida a la vez. Y al matarnos esa idea de que la vida es trascendente, de que la vida es una, de que el universo es una unidad que unis verter se dirige hacia algún sitio, que hay un sentido
en todo, que todo tiene un sentido. Al cercenarnos esa idea, han hecho que nosotros no sepamos, ni nos preguntemos, ni encontremos el sentido de nuestra vida. Por eso la importancia de la filosofía y de nuestra escuela de filosofía. Y si el karma nos puede ayudar, pues mira, yo creo que el karma, como bien ha explicado Jesús y Carmen, es que el dharma se manifiesta dual. Dharma como la ley y karma es el efecto, ¿no? Pero yo creo, no es que no si nos puede ayudar, es que sin el karma no podemos encontrar el sentido de la vida, porque nos perdemos. ¿Me permitís que ponga un ejemplo gráfico, que es una anécdota también, un ejemplo? Imaginaros un barco que va navegando por un océano, ¿no? Ese barco tiene un capitán. No se ve mucho el capitán, pero el capitán es el que conduce de alguna manera el barco. Ese capitán sabe desde el puerto que salió al puerto que tiene que llegar, conoce el rumbo que tiene que seguir, el destino y su punto final lo conoce. Pero ocurre que a veces las mareas, los vientos, las corrientes del mar apartan a la nave de ese rumbo que él tiene que seguir. Y de pronto se encuentra con que lo lleva a una zona rocosa y el barco choca con la roca. Esos golpes con la roca alertan al capitán de que tiene que corregir inmediatamente el rumbo, de que tiene que buscar las coordenadas correctas para que el barco no zozobre y se hunda y no llegue jamás a su destino. Yo creo que eso es lo que nos pasa en la vida. Por eso el karma sí nos ayuda a encontrar un sentido. La vida es como un barco, vamos navegando, nos apartamos, pero cuando esos golpes interpretamos nosotros dolorosos y fuertes, que llamamos karma, nos tocan, es la herramienta que nos hace reaccionar y buscar el rumbo, el sentido de la vida. El sentido de la vida ya nos han enseñado los grandes maestros. Hay un montón de coordenadas escritas y para que podamos encontrarlo, pero nosotros tenemos que de alguna manera aceptar eso que el karma nos trae. Tenemos que aceptar esos golpes y que no vivir el karma como algo pasivo o, ¿cómo diría?, resignado, no puedo hacer nada. No, es que es muy importante qué idea tenemos del karma y cómo lo vivimos. Porque lo podemos vivir podemos decidir vivirlo como una responsabilidad y que eso, interpretarlo como un impulso que nos lleva a comprender la corriente de la vida, a buscar de alguna manera esas raíces profundas de todo lo que acontece. Y en esa búsqueda de comprender, porque el karma nos ayuda a eso, creo que podemos encontrar por lo menos nuestro sentido de la vida, o un mínimo sentido de la vida. Sin el karma, para mí, quizás sea una opinión, pero creo que no se puede encontrar, no estamos preparados para encontrar el sentido de la vida, no somos tan profundos, no estamos tan evolucionados. No sé si he contestado. Sí, claro, pero supongo que esto es como un paso previo, ¿no? Porque tengo una última pregunta en relación, porque si buscamos un sentido de la vida o un cierto sentido de la vida, supongo que si encontramos algo de sentido podemos revertirlo hacia el mundo. Esto es una idea que me fascina de todas las escuelas de filosofía: buscar mejorar su mundo, a su alrededor, su ámbito, su realidad social. Esta es una última pregunta, a ver si alguno me podéis decir algo. ¿Cómo mejorar un poco nuestro mundo alrededor utilizando estas ideas de karma, de dharma, de justicia, de sentido? Sí, ¿me lanzo yo? Creo que sobre todo es despertar algo que creo que nos está faltando últimamente. Si cogemos a colación todas estas ideas y la traemos a nuestro mundo, creo que nos hace falta un sensor moral. Hablamos si la vida es justa, si el karma es justo. Hay un elemento en la mitología también
muy interesante es la figura, porque claro, el karma a veces también se le asociaba con una diosa que se llama Némesis. Némesis, para aquellos que no lo conozcáis, era un poco como la fatalidad, ¿no? Pero no era así como se entendía en el pensamiento griego, sino que era una sensibilidad moral. Porque ella estaba asociada a otras dos diosas que eran Adrasteia y Temis. Temis, para aquellos que no la conozcáis, la habéis visto por todos sitios. En muchos de los palacios de justicia está Temis, está esa efigie femenina con la balanza y con la espada, que en realidad representaba al Dharma. Era la forma en el mundo clásico que se le daba al Dharma. Pero fijaos qué curioso, Temis ya no anticipa el karma, porque tiene una balanza que es el elemento equilibrador, que es el sentido de la justicia, pero también cuando la justicia entra en acción es la espada, que también a veces tiene que actuar de una forma definitiva, no por gusto, no por venganza, sino porque a veces hay que cortar determinadas situaciones. Pero bueno, ese es el amplio sentido de Temis. Sin embargo, una de las mensajeras de Temis era ese sensor moral que se debía despertar en todos. Creo que reflexionar sobre todo esto, intentar vivir todo esto, en nosotros tiene que despertar para cambiar y mejorar un poco el mundo. Creo que es que vivir y saber vivir es una responsabilidad, porque no basta con una supervivencia a cualquier precio, no basta con satisfacer únicamente aquello que yo creo que merezco, ¿no? No, tenemos una responsabilidad para con todos, tenemos una responsabilidad también como seres humanos de saber exprimir todo lo que la vida nos ofrece. Y tal vez, creo que si empezamos a entender la vida con ese sentido con ese sentido moral, muchos de los problemas que nos acontecen creo que se solventarían casi como consecuencia. Es decir, problemas con la ecología. Si tuviéramos un sensor moral en cómo vamos por la vida, la ecología, tendríamos naturalmente ese sentido de conocer nuestra casa, que es el significado de ecología, y el cuidar de la casa. Y así como con todas las cosas, se eliminarían los racismos, se eliminarían tantas y tantas cosas, porque realmente hemos despertado, no de forma teórica, sino de una forma vital, de una forma real en nuestro corazón y por lo tanto en nuestra vida, toda esta idea. Por eso te hablo que si lo queremos traer a cómo mejorar el mundo, que al final es mejorar cada uno de nosotros, porque por mucho que cambiemos los sistemas, por mucho que cambiemos la forma política o la forma de los estados o la fórmula económica, si realmente no hay un cambio sustancial individual de cada ser humano en este sentido de responsabilidad y de un sensor moral a la hora de actuar, los cambios no van a ser posibles. El cambio individual y consciente de cada individuo es vital, y creo que toda esta idea nos va a ayudar muchísimo para todo eso. Vamos a cerrar ya, no sé si queréis decir algo. Yo iba por lo mismo, apuntaba en ese sentido. ¿Para qué vamos a revisar? Yo también, yo iba por ahí. Voy a decir solo una frase del profesor Vila, hablando de esa responsabilidad individual que tenemos. Porque a veces vemos los males de nuestro mundo y decimos, bueno, que como yo no puedo, soy pequeño, no puedo hacer nada. En realidad, pues ya está, sigo con mi vida como siempre. Pero no, es que cada uno de nosotros influye, cada uno de nosotros puede dejar su granito de arena. Y hay una frase que decía muy hermosa, que el más pequeño paso que demos dentro de nosotros mismos hacia el bien, de alguna manera lo da la humanidad. No seamos irresponsables, todo lo que hagamos va a pesar en esa ley del conjunto, porque todos estamos interrelacionados. La humanidad
realizando este gran tapiz, que es poder plasmar un mundo justo, un mundo bueno, un mundo bello y un mundo más verdadero. Por eso, como decía Jesús, por eso es redundar. Tenemos que hacerlo con el compromiso y yo creo con la inteligencia de cada uno, porque decía, nos podemos sentir responsables, pero toda esta enseñanza lo que nos muestran es la posibilidad de ir generando nosotros lo que queremos, de ir construyendo. Sí, que mejor, seamos inteligentes. Con eso no somos. Yo quería solo traer a lo concreto, a la vida cotidiana, entre todo eso que habéis dicho, un aspecto nada más. A mí ese binomio karma-justicia, me gustaría ponerle el nombre de convivencia-fraternidad. Porque yo, vamos a ver, creo que si nosotros sabemos, hemos hablado de que tenemos un dharma común, si nosotros realmente trabajamos para vivir dentro del dharma, seguramente la reacción kármica sea una mejor convivencia. Y una mejor convivencia es el elemento fundamental para que podamos llegar a poder vivir, a poder plasmar esa idea ahora un poco lejana, de la que todas las filosofías han hablado, que es la fraternidad. Yo creo que si dejamos de trabajar solo para nosotros solos mismos y trabajamos teniendo esa idea de humanidad, de fraternidad, sí que lograremos cambiar el mundo. Y tenemos que tomar conciencia de eso. Hay una frase muy hermosa de la profesora Delia Steinberg que dice, por traerlo a lo concreto, el que no sabe convivir con otros, tampoco sabe vivir consigo mismo. Lo que no consigue entre los demás, tampoco lo conseguirá para sí. Así que la fraternidad se hace, sí, tiene que aparecer, tenemos que vivirla. La única manera de hacer un mundo mejor. Bueno, muchas gracias a los tres. Nuestro público está así como excesivamente callado, no sé si están reflexivos o apabullados. Yo creo que ya sí. Cansado. O cansado. Tanto karma. Solamente decir que creo que hay algo alentador en todo esto que habéis explicado, que es la posibilidad de la elección, que es algo tan humano, ¿no? Aprender a elegir. A lo mejor esa libertad interior que también habéis mencionado, ¿no?, tiene más que ver con esa elección que con sencillamente hacer lo que nos gusta o lo que nos apetece. Es una idea muy alentadora. Yo creo que inspira mucho y nos da mucha fuerza. Ya sabéis que Idealia y Nueva Acrópolis es vuestra casa. Muchas gracias a todos y en especial muchas gracias a vosotros tres. Y a ti. Sí, a mí. Y a ti. Y a todos. Gracias.